Bien, vamos a comenzar en esta práctica explicando un poco lo que es el Excel y dentro del Excel lo que nos interesa en estos momentos que son las tablas dinámicas. El Excel, como ustedes pueden comprobar aquí en esta imagen, en la pantalla, es una hoja de cálculo que está formada por filas, 1, 2, 3, que son las horizontales, filas, que suelen incluir a los individuos. Por ejemplo, ID es siempre una variable, ID, que simplemente nos da el orden, turista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evidentemente con esta variable nunca se trabaja, simplemente nos sirve para tener un orden en la base de datos. No se calcula nada con esta variable. Luego continuamos, como ustedes van observando, en las columnas lo que tenemos, como yo les venía explicando, son variables. Por ejemplo, en la columna B tenemos el gasto total de los turistas por día, gasto diario por persona y día. Esta es la etiqueta de esa variable, gasto total de los turistas diarios, ¿vale? Entonces vean ustedes que el primer turista, que está en la fila 2, se ha gastado 114,28 euros, el segundo turista 158,07 euros. Ven ustedes que como es gasto, estoy hablando de euros, ¿de acuerdo? A continuación, en la columna C tenemos otra variable que se llama aloj _ categoría _ 1. Esto simplemente es la etiqueta de la categoría del alojamiento que ha elegido el turista. Bien, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo sé yo que esta etiqueta significa eso? Bien, es muy fácil. El Excel es un libro, y como un libro, como tal, tiene muchas hojas. Si ustedes miran en la parte inferior, donde yo tengo el cursor ahora, yo estoy en una hoja que se llama base de datos. Si yo me quiero ir a otra hoja, por ejemplo, la que aparece al lado, que dice codificaciones, simplemente cliqueo encima de codificaciones y me voy a la hoja de este libro, a la hoja 2 en este caso, que es codificaciones. Y van viendo ustedes que pone aquí aloja cat 1 y me dice, cuando aloja cat 1 toma el valor 1, estamos hablando de hoteles y aparhoteles de 5 estrellas, es decir, alojamiento de lujo. Cuando aloja cat, esta que tenemos aquí, toma el valor 2, nos estamos refiriendo a hoteles de 4 estrellas. Cuando toma el valor 3, hoteles y aparhoteles de baja calidad, 1, 2 y 3 estrellas. Si toma el valor 4, extrahotelero. Volvamos otra vez a la hoja de este libro, a la que dice base de datos, y vamos a comprobar esto de 1, 2, 3 y 4 en la variable aloja. Efectivamente, aloja 4. ¿Qué significa este 4 en esta variable? Que el turista número 1 se ha alojado en un hotel de 4 estrellas. ¿Qué significa aloja 2? El turista número 2 se ha alojado en un alojamiento de categoría 2. ¿Y esto qué es? No me acuerdo. Voy a la hoja de codificaciones y me está diciendo que se alojó en un hotel de 4 estrellas. Bien, volvamos a la base de datos, a la hoja de base de datos. Bien, aquí tenemos otra variable que es impresión. Impresión es con qué impresión se ha ido el turista de las islas. Vamos a la hoja de codificaciones para saber qué significan estos valores, 4, 5, 6, menos 7, etc. Vamos a la hoja de codificaciones y nos dicen que si aparece un menos 7 en la variable impresión, es que el turista no contestó la pregunta. Si aparece un 1, es que se va con una impresión muy mala. El 2, mala. El 3, normal. El 4, buena. Y el 5, muy buena. Vean ustedes como esta variable impresión al final parece que tiene una escala, ¿no?
a medida que vamos a olvidarnos del -7, de los que no contestan. Vamos a concentrarnos en los que sí responden. Y parece que hay una escala, ¿no? A medida que se va subiendo en la escala, de muy mala a mala, de mala a normal, de normal a buena, muy buena, también esta escala va subiendo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Es decir, esta variable está de alguna manera ordenada, de menor a mayor, ¿no? De peor opinión a mejor impresión, ¿verdad? Bien. Volvamos a la base de datos, a la hoja de base de datos. Ahora que ya sabemos que la primera columna se suele guardar para poner o bien el orden de los turistas, el número de encuestas, el DNI, algo que nos identifique al individuo en concreto. En este caso yo le he puesto un 1 para identificar al primer individuo. Ahora es el primer individuo que se ha encuestado. En la segunda variable decíamos que teníamos una variable de carácter cuantitativo. ¿Por qué? Porque se puede medir, ¿no? Está en euros, ¿verdad? En euros. Sin embargo, estas dos variables que aparecen aquí son variables cualitativas. Nos están explicando una cualidad. Esta variable, aloha_cat, nos está explicando una cualidad o un atributo del alojamiento, ¿no? 7,5 estrellas, 7,4 estrellas, pero no tengo unidades de medida, simplemente lo que tengo aquí es el número de estrellas, más categoría, menos categoría. Luego, la última variable que teníamos impresión es una variable que, si bien estamos preguntándole la impresión, buena, mala, muy mala, ¿no? Estos son atributos de los individuos, o más que atributos son calificaciones que los individuos dan cuando se han ido del destino turístico. Vean ustedes que las hemos ordenado de 1 a 5, mientras peor sea la opinión, muy mala, un 1, muy buena, un 5. Entonces, esto sería una variable ordinal, ¿verdad? Porque tiene un cierto orden. Bien, continuamos ahora viendo la base de datos. Si nosotros vamos bajando por el cursor, comprobamos que hay muchísimos datos, ¿verdad? Muchísimos datos. Muchísimos. Vamos bajando, ¿verdad? Y hay, vamos a ver, hay 349 turistas en esta base de datos. Claro, trabajar con 349 turistas requiere de algunos métodos que nos facilite este trabajo para clasificarlo o lo que fuera. Bien, les voy a enseñar. Lo primero que vamos a hacer es insertar una tabla dinámica. Ahora les explico detenidamente cómo es eso de las tablas dinámicas y para qué sirve. Bien, primero vamos a hacer una selección. Vean ustedes que me sitúo encima de la primera columna sobre la A, ¿verdad? Y cuando aparece esta flechita negra, si pico encima, se me selecciona toda la columna. Bien, yo voy a hacer arrastro y lo que he hecho es seleccionar todo. Fíjense qué fácil es, simplemente se tienen que poner encima de la letra de la columna y cuando aparezca la flechita en negro encima de la letra de la correspondiente columna, se pica y se arrastra hacia la derecha y así hemos seleccionado toda aquella área de la hoja de cálculo que contiene la información que vamos a trabajar. Bien, primer paso ya está. Hemos seleccionado todo. Segundo paso, vamos a insertar y lo primero que aparece aquí es tabla dinámica, ¿vale? Dentro de insertar, de la opción insertar, tabla dinámica. Automáticamente se nos abre este fichero o esta ventana de diálogo, donde lo primero que nos pregunten, que nos dicen es seleccionen los datos que desea analizar. Bueno, como ya ante nosotros habíamos seleccionado todas estas columnas, ya por defecto nos dicen que es todo este rango, base de datos desde la columna A, toda la columna D, ¿vale? Vale, pues ya está. Si no fuera así, si no lo hubiésemos hecho antes, tendríamos ahora que coger y seleccionar.
Bien, utilice fuente de datos externas, esto ni lo tocamos. Use el modelo de datos de este libro, esto ni lo tocamos. Ahora viene, elija dónde se desea colocar el informe de la tabla dinámica. ¿Dónde queremos nosotros que aparezca la tabla dinámica? ¿En esta misma hoja? ¿O que en el libro nos cree una nueva hoja con los datos? Yo particularmente voy a recomendarle que, como esto es un ejemplo, que elijan en esta misma hoja para tener los datos y la tabla dinámica a mano y no tener que estar en el libro pasando una hoja a otra. Entonces para ello decimos hoja de cálculo existente. Bien, ¿en dónde? ¿Qué ubicación le vamos a dar? Pues para eso simplemente tecleen fuera, en un sitio donde no vaya a molestar que aparezca. Por ejemplo, yo voy a teclear aquí en la O, aceptar, y automáticamente ya ahora aparece una nueva ventana de diálogo. En esta ventana de diálogo es en la ventana de diálogo de la tabla dinámica. Esto es muy importante. Aquí aparecen las variables que nosotros habíamos seleccionado. ID de momento no lo vamos a usar para nada porque es la lista de los individuos. Vamos a empezar con la variable gasto total de los turistas por día. Entonces, para ello, para elegir esta variable, simplemente cliqueo encima, la selecciono y automáticamente me salen todos los valores de la variable y me sale en la fila, lo van viendo, fila, los valores. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué queremos nosotros con esta variable? Pues normalmente lo que vamos a querer es a contar los valores que hay, es decir, su frecuencia. Entonces para ello, vámonos a la tabla dinámica y vamos a arrastrar simplemente la variable que estamos trabajando, que ya la tenemos en la fila, vamos a coger y arrastrarla a donde dice valores. Vean ustedes que automáticamente me pone aquí ahora cuenta, me pone la variable y me cuenta cada uno de los valores que hay de esta variable. Por ejemplo, fíjense qué curioso, el 21,43 euros se lo gastaron 2 turistas, hay 2 turistas que coinciden en ese gasto, igual que con 25 euros diarios, hay 2 turistas que coinciden con ese gasto. ¿De acuerdo? Y así tendríamos, mira que hay otros y vamos bajando, etc. Bien, hay algunas veces que aquí en vez de aparecer cuenta, aparece suma. Es probable que a alguno de ustedes le haya aparecido mientras hacían este ejemplo. No se preocupe, vengan aquí a la parte de donde dice valores, despliegan esta ventana, lo ven aquí, que aparece como un triangulito para desplegar, despliegan y dicen aquí configuración de campo valor, lo van viendo, la última opción, configuración de campo valor. Cuando yo tecleo o cliqueo en configuración de campo valor, me aparece esta ventana donde me dice todo lo que puedo hacer: suma, cuenta, promedio, máximo, mínimo, producto, etcétera, etcétera, desviación típica. A nosotros lo que nos interesa aquí es cuenta. Si te ha aparecido promedio, lo único que tienes que hacer es poner cuenta. O si te ha aparecido suma, elige cuenta, aceptar. ¿Vale? Y ya lo tenemos aquí. Bien, la tabla dinámica tiene un problema y es que no te deja trabajar con ella. ¿Vale? No te deja trabajar directamente con ella. Entonces lo que tenemos que hacer es copiarla y pegarla como valor. Yo les explico qué significa eso. Bien. Para poder trabajar con la tabla dinámica, lo que hay que hacer es sombrearla toda, ¿verdad? Yo sombreo siempre un poquito más, si se dan cuenta, lo van viendo. No me ha ajustado, no he seleccionado solamente la tabla, sino que he seleccionado un poco más, una fila más por arriba y una columna más por cada lado. Y entonces aquí hay que decirle, dentro de la opción de inicio, hay que decirle copiar, y me voy a poner, por ejemplo, en un sitio que no moleste, aquí mismo, al lado, a todo esto, y le voy a decir
dentro de inicio está la opción, aquí en esta lengüeta de pegar, dentro de pegar está pegado especial, y le voy a decir que me lo pegue como valores, que se olvide que ya es una tabla dinámica, yo quiero ya trabajar con valores, aceptar. Entonces aquí ya lo tenemos, ya podemos trabajar con ellos, sumar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Generalmente, cuando los datos nos los están dando en una variable como esta, ¿verdad? Una variable que se llama variable de intervalo, aparecen decimales, ¿verdad? Es decir, lo recomendable sería agruparlos, ¿no? En vez de poner, por ejemplo, turistas que se han gastado entre 14,97, 14,67, etcétera, podríamos poner turista que se ha gastado entre 10 y 15 euros, que englobaría a todos ellos. Es decir, podríamos formar intervalos, es decir, podríamos agrupar todos estos valores en intervalos. Bien, ¿cómo lo hacemos? Para eso tenemos que estar sobre la tabla, de dinámica. Bien, estoy en la tabla dinámica, he picado en la tabla dinámica, ¿vale? Estoy aquí. Y dentro de la tabla dinámica tengo que estar no en la posición en la columna de los cuentas, sino en la columna de las etiquetas, en cualquier lugar, no me es igual, aquí mismo, por ejemplo. ¿Van bien? Entonces, cuando yo me pongo aquí y sombreo la tabla dinámica desde la primera columna y le doy al ratón en el botón derecho del ratón, aparece una opción que dice agrupar. Vamos a elegirla, agrupar. Y me hace una propuesta que dice agrupar, esto es agrupar o hacer intervalos. Por ejemplo, comenzando en el 10, que parece ser que es el valor más bajo, terminando en el 500, que parece ser que es el valor más alto, y me lo vas a agrupar de 100 en 100. Voy a ponerle, le voy a cambiar y le voy a decir que me lo agrupe en intervalos que vayan de 50 a 50, es decir, que vaya a 50 y que empiece en el 0, y que empiece en comenzar en el 0, es decir, entre el primer intervalo iría de 0 a 50, el segundo de 51 a 100, de 101 a 150, de 100, así hasta llegar al 500. Si le hemos dicho bien esto, en agrupar, comenzar en el 0, terminar en el 500 y ir del 50 en 50, aquí lo tenemos. Bien, siempre de por aquí menor que el 0, no hay ninguno, bueno, en blanco. Pero empezaríamos aquí. De 0 a 50, o sea, turistas que se han gastado entre 0 y 50 euros al día, hay 24. Entre 50 y 100 hay 108. Entre 100 y 150, 117. Vale. Si se dan cuenta, son intervalos cerrados. El 100 no entra aquí, perdón, el 100 entra aquí y no entra aquí. Vale. Bien, ya lo tenemos agrupado. Están agrupados. Vean que solamente hay 3 personas que gastan entre 4, o 3 turistas entre 400 y 500 euros. Bien, esto ha sido con la variable, la primera variable gasto. Vamos a ver ahora con la variable alojamiento. ¿Vale? Entonces, lo único que tenemos que hacer es, aquí tenemos nosotros, ¿verdad? Es la tabla dinámica. Ahora lo que hacemos es, en vez de elegir gasto, elijo categoría de alojamiento. Y hago lo mismo, alojamiento hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, hoteles de 5 estrellas, de 4, etc. Y entonces la variable alojamiento la paso igual que antes, donde dice valores. Tengo que tener en cuenta cuentas. Aquí lo tenemos. Hacemos igual que antes para poder trabajarla. Copiar, inicio, copiar, pongo por aquí y le digo pegado especial, valores, aceptar. Bien, y aquí tenemos ahora lo que teníamos en la tabla dinámica, ya lo tenemos aquí.
Aquí tenemos lo mismo que antes, pero lo que ocurre es que ahora ya puedo trabajar, puedo multiplicar, dividir, hacer las operaciones que yo quiera. Aquí no se puede, aquí no se puede, esto es la tabla dinámica. Aquí sí puedo. Si quiero dejarlo más bonito, simplemente dentro de inicio, le ponemos aquí todas las rayitas, todos los bordes, etcétera, ¿verdad? Y ya lo tienen ustedes más rápido. Bien, esto es con la variable categoría de alojamiento. Vamos a hacerlo ahora con la última variable, que es la variable impresión. Pues nada más que hay que ir a la tabla dinámica, que la tenemos nosotros. Una vez picamos, siempre que picamos en cualquier tabla dinámica, aparece la ventana de diálogo de tabla dinámica, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, no la tenía. ¿Y qué hago para que me aparezca la ventana de diálogo de ventana dinámica? Simplemente picando encima de la última tabla dinámica, me aparece. Bien, quitamos alojamiento, categoría de alojamiento, seleccionamos ahora impresión. Una vez la selecciona, automáticamente aparece aquí impresión en fila, ¿vale? Y con el cursor picamos, arrastramos hasta los valores. Y aquí lo tenemos. Cuenta impresión, o sea, que no contestaron, 57. Impresión muy mala, un turista. Mala, 2 turistas. Normal, 14 turistas. Buena, 123 turistas. Muy buena, 5 turistas. Muy bien, vamos a, igual que antes, seleccionamos un área un poquito superior a lo que es la tabla dinámica para hacerlo más cómodo nada más, es por eso. Ahora inicio, copiar, me pongo un sitio donde quiero trabajarla, por ejemplo por aquí abajo, le digo otra vez inicio, pegado especial, valores y aceptar. Aquí tenemos ahora, ¿quieren ponerla bonita? Bien, vamos a coger entonces, seleccionamos el área y en inicio, y aquí en esta expresión que aparecen todos los bordes, picamos, ya lo tienen ustedes, la nueva tabla donde nos está diciendo que turista muy mala impresión, lo que teníamos en la tabla, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué para terminar? Pausa, no, pausa.